Vamos a analizar de inmediato el tema, lo que está ocurriendo en Colombia, con el profesor Álvaro Villarraga, analista político internacional. Profe, ¿cómo anda? Buen día. Muy buen día, Marcela, muy buen día a todos quienes están sintonizados. Gracias por atendernos. Las urgencias en este caso se ven desde todos los ámbitos. Lo mediático intenta llevar la información, cada uno con su línea editorial. La sociedad hace preguntas que todavía no tienen respuestas y el gobierno sale a buscar estrategias para aclarar los hechos. Me gustaría escuchar su pronunciamiento general para luego empezar a preguntarle. Profe. En Colombia, en el momento, estamos viviendo una altísima tensión política, situación que es conocida internacionalmente, en tanto el avance de las propuestas de reformas sociales, de transformaciones democráticas de fondo de distinto orden del actual presidente Petro, con gran respaldo en movilización ciudadana del ámbito popular, ha sido bloqueada por muchas vías institucionales, unas, pero también irregulares otras. Hay una apuesta en Colombia, o bien avanzan las reformas, en particular en este momento, para resolverse la reforma laboral y la reforma a la pensión que está siendo revisada judicialmente, y avanza también la reforma a la salud, o se bloquean definitivamente y el gobierno no puede seguir con su programa que fue votado por la ciudadanía. Han sido matrices mediáticas inmensas y han sido muchas las maniobras hechas por sectores de derecha y extrema derecha para frenar ese tipo de reformas. Desde luego ahí hay intereses en juego. O bien Colombia consigue un mínimo de acceso a derechos para amplios sectores de la población, o bien Colombia sigue con un sistema cerrado donde somos en los análisis globales el país tercero en mayor desigualdad del mundo y uno de los países en la región y en el mundo de menor detrimento, de menor acceso en general al disfrute de derechos. Esto para no mencionar que de contexto está el tema de superar la guerra, superar la violencia política y conseguir unas garantías democráticas. En ese contexto es demasiado sospechoso el atentado que se da contra un senador de carácter retardatario del Centro Democrático. Es un senador que no tiene ninguna opción a la presidencia en general. Su registro de apoyo es bastante bajo, que viene compitiendo con otros 4 precandidatos a la presidencia. Extrañamente es baleado, como se trascendió en este hecho, y en estos últimos 2 días todos los sectores retardatarios de derecha, de extrema derecha, han pretendido indilgarle al gobierno Petro y a las fuerzas populares movilizados exigiendo las reformas democráticas ese tipo de responsabilidad, lo cual es absolutamente absurdo, no tiene ningún asidero y no tiene ningún tipo de prueba. Han venido argumentando inclusive que no gozan de las suficientes garantías desde el gobierno, cuando precisamente con apoyo en el acuerdo de paz hace poco y muy reciente Colombia recuperó la ley de garantías y su desarrollo constitucional y legal con relación a los procesos electorales y a las manifestaciones políticas de todos los sectores. Ahora bien, concluyo todo este marco de con lo que estamos viviendo, con lo que sucedió el día de ayer, que me parece extraordinariamente positivo. El gobierno, el presidente Petro, varios de sus ministros, en cabeza del ministro del Interior, otros con carteras de reformas, reunidos con la mayoría de los partidos políticos, pero en especial partidos de posturas de centro, moderadas, distintas vertientes de izquierda. Allí hay una veintena de partidos que se reúnen en el mecanismo de revisión de las garantías para los procesos electorales que se avecinan, y
el presidente y el gobierno creo que han hecho una salida maestra a esta alta tensión política. El gobierno ha planteado, en resumen, esos 4 puntos que desde ayer se han difundido. Uno, que se investigue a fondo este crimen. ¿Qué hay detrás de este crimen? ¿Qué hay que desencadenó esta ola, digamos, de ataques al gobierno? Y sin duda alguna no hay ninguna responsabilidad en vertientes gubernamentales o de izquierda o de población social movilizada por sus reformas. Debe esclarecerse ese tipo de crimen. Hay preocupaciones y hay hipótesis de que puede ser un hecho provocado para causar las reacciones que se han suscitado precisamente en contra del gobierno. En segundo lugar, creo que el presidente Petro asume una actitud ponderada y llama a bajar los ánimos y a tener unas posiciones muy respetuosas entre todos los sectores políticos. De hecho, en Colombia han sido asesinados la Unión Patriótica, el Frente Popular, a luchar, militantes de izquierda, dirigentes sociales, son quienes principalmente han sufrido la violencia política. Se pueden alegar en algunos momentos en medio de las tensiones políticas que también ha habido algunas expresiones fuertes utilizadas desde el ámbito gubernamental o desde el ámbito parlamentario, etcétera. Pero ese es un segundo acuerdo que se propone a todas las vertientes políticas, incluidas las de la derecha, bajarla. Tercer lugar, se apuesta, juega la apuesta el gobierno, el pacto histórico y sus aliados para que se defina de inmediato la votación de la reforma laboral, al punto de que hay por lo menos 3 puntos fuertes en discordia. Si se resuelven por la vía favorable, básica del interés de los trabajadores en general y trabajadoras, el gobierno, ese es el cuarto punto, estaría dispuesto a que no necesariamente hay una consulta popular. Hay gran entusiasmo por esa consulta popular, hay gran movilización. Esto del gobierno, porque hay mucho temor en las derechas, en la reacción, en muchos sectores, porque han visto volcarse el país a través de cabildos municipales, grandes marchas. El día de mañana va a haber otra gran marcha en las 5 principales ciudades de carácter regional en cada una de ellas. Con esa agenda de propuestas recupera una gran iniciativa el gobierno. Se han agrupado los partidos de derecha, las fracciones más tradicionales, liberal, conservador, y Cambio Radical, intentan desconocer y sabotear la asistencia y la participación en los mecanismos de concertación de garantías, pero creo que esta postura del gobierno les envía la pelota y despeja el panorama en Colombia para que se ponga en centro el hecho de dirimir políticamente las circunstancias y se le cierre el paso a cualquier asomo de vuelta a la violencia política que ha sido tan costosa en nuestro país y, como ya lo subrayé, especialmente para sectores del ámbito popular, democrático y de izquierda que quieren transformaciones y son permanentemente atacados desde los sectores reaccionarios y antes de este gobierno desde el mismo Estado y distintas instituciones. Fíjese, profesor, que entre la cantidad de información que nos está dando hay algo que resalta aquí y es el momento político y lo que llamaba, yo lo anoté, voy a usar las mismas palabras que usted usó, hablaba de la postura del presidente Petro y dice el presidente Petro asume una actitud muy ponderada. Háblenos, por favor, de esa postura. Exactamente, en la reunión sostenida por el presidente Petro, el ministro del Interior, el ministro de Trabajo, el ministro de Salud y la gran mayoría de los partidos políticos, especialmente vertientes de centro, vertientes progresistas y vertientes de izquierda, luego de una reflexión de toda la coyuntura que se está dando en el país y sobre la que se ha anunciado mucho por las grandes movilizaciones y el avance, el entusiasmo en la consulta popular, pero también ese gran bloqueo institucional, ese apelar a una gran matriz mediática y una gran campaña de desprestigio desde sectores poderosos que con las reformas no quieren hacer concesiones de equidad
En medio de esa alta tensión, la actitud del presidente y del gobierno ayer creo que es un gran acierto político, porque en el fondo lo que busca es no solamente mantener una línea de exigencia y movilización en demanda de estas reformas, sino también dar espacios de entendimiento y de concertación. Hay que recordar que este gobierno ha tenido como una de sus banderas un gran acuerdo nacional con tres ejes. Primer eje, la no violencia y la consecución de la paz. Segundo eje, el respeto al Estado social de derecho, el respeto a los derechos de la población y con ello el impulso a las reformas sociales. Y un tercer eje es el buscar acuerdos, los máximos acuerdos posibles para los cambios que requiere el país, para la justicia social, para la justicia ambiental, para la recuperación plena de las garantías y para el logro de la paz total. De manera que con esos lineamientos que lo han sido permanentes del gobierno, puedo afirmar que ayer se hace una especie de propuesta a los sectores de derecha y de extrema derecha. Lo sintetizo en esto. Señores partidos opuestos a las transformaciones democráticas y a la reforma laboral en particular, si ustedes permiten un consenso mayoritario en favor de la reforma laboral que está para plenaria en el Senado, que fue suspendido el día lunes y el día martes por las circunstancias conocidas, si en la plenaria se aprueba una reforma laboral que ha sido ya negociada con muchos sectores y la misma derecha, pero que en lo fundamental es progresista y tiene avances sustanciales. Si se permite esa reforma, sería posible que no sea necesario convocar la gran consulta popular y por esa vía podría haber un acuerdo importante para recuperar una normalización política en Colombia. Claro que se dé la disputa política, pero que se dé con garantías, con decencia y con no ataques calumniosos como los que se vienen haciendo en este momento en el país, en contra del presidente y en contra de los sectores movilizados. Y desde luego, esto significa que el propio presidente dice: modulemos todos el lenguaje, evitemos ataques agresivos que de una u otra forma, en mayor o menor grado, hemos caído todos en este último periodo, afirma la postura del gobierno en este momento. Un saludo, profesor. Muchas gracias por este tiempo. Bueno, Marcelo, muchas gracias a ustedes y un gran gusto.